Luego de contemplar espiritualmente toda la experiencia del encuentro y del compartir que hemos tenido con el Servicio Jesuita Refugiados en Ecuador, a lo largo de un año, estamos en la capacidad de compartir un material de estudio interactivo. Para realizarlo, hemos decidido conjugar el esfuerzo de varias iniciativas organizativas en las que estamos involucrados para comunicar de manera profunda, pero lo más sencilla posible, el informe narrativo de esta investigación. Corazón de la humanidad, y curando y sanando, corazón de la humanidad. Que además de hallazgos nuevos, incorpora los principales hallazgos de los trabajos previos que hemos realizado para el servicio jesuita. Somos un grupo de personas de carne y hueso, quienes desde hace casi una década, gracias a la guía espiritual del pueblo Tiobaín de Buenavista y San José de Huizuyá, a través de sus sabedores y de sus sabedoras, hemos iniciado una transformación de nuestras formas de vivir, de producir, de consumir y de relacionarnos. Nuestra tarea está orientada a alcanzar la vida digna, sirviendo a la pervivencia física y espiritual de este pueblo, así como también al apostar por la creación de una nueva humanidad que tenga la capacidad para vivir de otra manera en mayor armonía. Hasta hace poco más de 3 años, nuestro proceso era completamente informal y de hecho, pero desde entonces hemos ido comprendiendo el requerimiento de formalizar algunas de nuestras iniciativas. Así nace Pacto, que sigue siendo una organización de hecho, pero que genera iniciativas que también son de derecho. Lo importante es que la base de nuestro trabajo no es política ni ideológica, es espiritual. En tal medida nos sentimos muy cómodos aportando al Servicio Jesuita Refugiados en Ecuador y a instituciones sociales eclesiales, quienes también tienen un sentido espiritual. Entonces manifestamos nuestra disposición a seguir acompañando al Servicio Jesuita, a la Red Clamor y al Frente Eclesial Social, si ustedes lo consideran pertinente. Si esto no sucede, desde ya manifestamos nuestro profundo agradecimiento por habernos permitido compartir hasta ahora. Surupá, como se dice en Siona, gracias. Entonces, muy distinto estar con las personas, junto con ellos, haciendo las cosas y participando incluso de sus sentimientos, de sus preocupaciones, de sus frustraciones también junto a las nuestras, que mirarlo desde otro lugar y sacar conclusiones o estudiar incluso, porque hay millones de estudios. En realidad hay muy pocos estudios integrales, bien fundamentados y con claro sentido social práctico. Toda organización y trabajo social
desarrolla 4 actividades muy importantes y muy relacionadas entre sí. Primero, las misionales y del enfoque, que definen, actualizan y reflexionan sobre el sentido del trabajo. Segundo, las de gestión y administración, que permiten aterrizar estas directrices misionales al mismo tiempo que dan soporte a lo operativo. Tercero, las actividades operativas, que son el testimonio más evidente del trabajo y se sustentan en la cercanía con las personas. Cuarto, las que sistematizan la experiencia interna y exploran diversos aspectos de la realidad. Son actividades de reflexión teórica y de investigación o estudio, que ayudan a no perder el rumbo. En momentos de gran complejidad, estos estudios y aportes nos ayudan a no extraviarnos en el afán de lo urgente. La realidad siempre nos está desbordando. O sea, nosotros estamos discutiendo unas cosas que ya están cambiando aquí adelante. Las realidades no deben ser motivo de desesperación, no, sino de acción. El sentido y el alcance de esta investigación se puede plantear así. Complementando los hallazgos de trabajos previos, se explicará de manera fundamentada y suficiente el pasado, el presente y el futuro de la realidad ecuatoriana. También se explicará la realidad interna del Servicio Jesuita Refugiados en Ecuador y su relación con el contexto. Esto permitirá presentar una propuesta sistémica para mejorar de manera integral y muy notoria el accionar del Servicio Jesuita Refugiados en Ecuador durante el periodo 2020-2025, de tal manera que se logre un impacto profundo acorde con su enfoque, al mismo tiempo que se fortalece la identidad institucional y se consigue sostenibilidad en su propuesta. Las dos principales fuentes que pueden generar condiciones de posibilidad para la realización plena de la población migrante extranjera en territorios del Ecuador son: 1. El accionar responsable, fundamentado, oportuno y asertivo del Servicio Jesuita Refugiados en el Ecuador, de la Red Clamor y del Frente Eclesial Social. 2. La capacidad relacional transformadora entre procesos sociales, locales y población migrante extranjera. ¿Qué ocurriría con la realidad si mi accionar es responsable, fundamentado, oportuno y asertivo? ¿Qué ocurriría? Resulta que todos estamos pensando en cómo acumulo y cómo disfruto mejor del consumo mañana. Y eso hasta ahora no está cambiado de perspectiva ni siquiera en nosotros. No creo que, al menos por mi parte, podría reaccionar en este momento porque quisiera más bien ver el fruto de la investigación, porque para lo que se ha dicho hasta ahora, pues claro, ha sido también parte de la evaluación, pero al menos yo ya lo he visto esto en la evaluación, ya lo he leído en la evaluación, el tema de lo reactivo, de lo proactivo, entonces para mí tal vez hasta ahora se vuelve un poco repetitivo, entonces quisiera más bien reaccionar frente a la investigación en sí, o sea, lo que se pudo ver en cada territorio y estas condiciones que nos hablabas, cómo se vieron en cada territorio particularmente. Entonces ahí en la práctica es donde se traduce el enfoque. No sé si me explico con el ejemplo. ¿Sí? Entonces creo que necesitamos esa mirada interna primero de nuestros enfoques para ponerlos en diálogo, para cuestionarlos y a partir de ahí ver cómo se traduce en la práctica, ¿sí? En los 3 servicios estratégicos, en el AVI, el PIA y el ITA.
O sea, para mí es la cuestión de dignidad de ser humano que muchas de las personas también han perdido, y ese acercamiento, ese estar con ellos también es de qué manera nosotros devolvemos también eso a la gente. El no ver a la gente como, sí, como inferiores, y ahí sí digo, es ser coherente también. O sea, tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con las acciones que hacemos. Entonces creo que también mirarnos a nosotros dentro de ese proyecto de vida es importante. Mi duda es cómo hacer que la gente se siga sintiendo acogida después de que nosotros pues le apoyemos con, al menos pues por ejemplo con la regularización, ¿no? Es importante que nos basemos en las experiencias que ha tenido positivas la institución, como lo de las escuelas de ciudadanía. Tú mismo, cuando hablas del tema de lo que debe hacer el Frente Social, hay escenarios donde tenemos que resolver este problema para realmente construir respuestas más favorables para la población local. Ha sido muy rico escuchar, para mí, los niveles de apropiación que tenemos del proceso en el cual estamos. Nos toca ser conscientes de que todos somos responsables. El sentido y el alcance que esta investigación tiene también se puede ver en la pregunta que se pretende responder. ¿Cómo la gestión del Servicio Jesuita Refugiados en Ecuador ha de propiciar y fomentar que, desde las dos fuentes identificadas, se generen las condiciones de posibilidad para la realización plena de la población migrante extranjera en diversos territorios del Ecuador? A lo largo de esta investigación se van a descubrir unos hallazgos importantes y unas recomendaciones. A continuación, vamos a resumir de manera muy sintética las principales ideas fuerza que ustedes van a ver a lo largo de toda la exposición. 1. La realidad que enfrenta el Servicio Jesuita Refugiados en Ecuador es muy compleja, cambiante y desalentadora, principalmente porque las condiciones de profunda exclusión y vulnerabilidad que viven la mayoría de las personas, tanto en los territorios de acogida como de las poblaciones migrantes, extranjeras y nacionales, es muy dramática y tiende a empeorar. 2. El Estado no tiene ni la capacidad ni la disposición para gestionar de manera adecuada esta realidad. La inequidad derivada de la primacía del mercado no se va a resolver, por el contrario, tiende a recrudecerse. Tan solo las organizaciones sociales de la Iglesia mantienen su compromiso con las personas, colectivos y comunidades. El Servicio Jesuita Refugiados y la Red Clamor vienen reorganizando su accionar. Tal como lo dice la Carta Fundacional del Padre Arrupe, tal como lo dice el Papa Francisco, la Compañía de Jesús, las organizaciones sociales de la Iglesia deben asumir este complejo reto, profundizar y cualificar su accionar. 3. Una gran dificultad para realizar esto es que estas organizaciones de la Iglesia no tienen suficiente apropiación ni articulación misional con la raíz espiritual cristiana, tampoco con la raíz ignaciana en el caso del Servicio Jesuita Refugiados. Por el contrario, los enfoques y prácticas predominantes provienen de instituciones muy comprometidas con la expansión del sistema mundo moderno o con planteamientos contrahegemónicos que paradójicamente son igual de funcionales o más funcionales que aquellas a los intereses del sistema mundo moderno. 4. Asimismo, los marcos usados por estas organizaciones sociales de la Iglesia en Ecuador para comprender la realidad y para orientar su accionar son muy insuficientes. Esta compleja realidad requiere maestría en el uso de enfoques sistémicos, territoriales, relacionales y de complejidad. 5. Cada vez son más notorias las señales de frustración, impotencia y sobrecarga. Entre tanto, se consolida un dominio avasallador del sistema mundo moderno, de las estructuras de pecado y de las nuevas reconfiguraciones del mal.
Sexta, el estudio realizado genera suficiente, fundamentada y sistemática información para mostrar la importancia y la urgencia de cualificar en profundidad la capacidad de reflexión y acción del servicio jesuita y de su contorno prójimo. Sin embargo, la cualificación requiere un proceso sostenido de formación y asesoría. Desde Pacto y sus iniciativas, tenemos la capacidad, la disposición y el respeto para acompañar al Servicio Jesuita de Refugiados en Ecuador y a su contorno prójimo en su profunda vocación de servicio.